Sí. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes. Un saludo a todos los que nos están viendo a través de la transmisión. Que Dios los bendiga y que Dios nos ayude en esta tarde a poder entender su palabra, a poder crecer en el conocimiento de nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a dar unos segundos, unos minutos más para que retomen la transmisión algunos que que salieron por su cuaderno, su Biblia, alguna pluma para hacer anotaciones. Si usted puede hacer anotaciones, hágalas, mi hermano. Créame que repasar las notas de las enseñanzas que se dan es muy bueno porque podemos acudir a ellas en momentos de dificultad o incluso cuando tengamos alguna duda podemos retomar esa enseñanza, ¿verdad? Entonces, vamos a dar unos segundos más. Es un gusto, como decía Abraham hace un momento, los extrañamos a todos, pero bueno, confiamos en que el Señor tiene propósitos en todo esto y que el deseo de nuestro corazón sea que todos los propósitos que Dios tiene pues se cumplan, ¿verdad? En nosotros, en nuestras familias, y que podamos aprender de toda esta situación, ¿sale? Vamos a comenzar, mis hermanos, con la enseñanza del tema de hoy. Recordemos que hemos estado viendo el equilibrio en la vida cristiana. ¿Cuántos de nosotros o de los que estamos en esta tarde escuchando la enseñanza o a punto de escuchar la enseñanza somos cristianos? Bueno, si usted es cristiano, si usted ha decidido seguir al Señor, le ha entregado su vida y ha sido transformado por Dios, entonces usted es un cristiano. Si usted vive buscando la palabra, usted es cristiano y esta tarde el Señor quiere hablarnos. Si usted todavía no decide de todo corazón entregarle su vida al Señor, hágalo, mi hermano, hágala, mi amigo, y créame que el Señor es misericordioso. Dice la Escritura: busquen a Dios mientras pueda ser hallado, entre tanto que está cercano, dejen sus pensamientos, dejen sus caminos, y dice, y volteen a ver a Dios, el cual tendrá misericordia de nosotros y será amplio en perdonar. Entonces, necesitamos acudir a Dios y conocer al Señor, ¿sale? Este tema es el tema número 6 de la serie El equilibrio en la vida cristiana. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es el conocimiento de Dios para el equilibrio. El conocimiento de Dios para el equilibrio en la vida cristiana. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Vamos a poner en manos del Señor este tiempo, que nos ayude a estar atentos a la palabra como lo hizo Dios con Lidia. Cuando el apóstol Pablo compartía, dice la Escritura que Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera atento. Y es lo mismo que queremos pedirle a Dios en esta tarde, que abra nuestro corazón para estar atentos a la palabra y que también me dé de su gracia para poder transmitir el mensaje de acuerdo a lo que Dios quiere enseñarnos, ¿sale? Cierre sus ojos en su casa y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Bendito Padre y hermoso Dios, te damos gracias, Señor, porque tu amor es inagotable hacia nuestras vidas, tu paciencia y tu gran bondad, Señor, se multiplican día con día, Padre. Gracias porque nos has dado una nueva mañana y un nuevo tiempo en el cual podemos presentarnos delante de ti, levantar cánticos de adoración, en oración a ti, Señor, en rendición. Y no solo esto, sino que nos permites también escuchar tu palabra, Padre mío, aprender de ella y conocerte un poco más, Padre, porque tú lo dijiste, mi amado Jesús, la vida eterna consiste en que conozcan al Padre, a Dios Todopoderoso, y te conozcan a ti, mi amado Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, aquí estamos para conocerte. Queremos que abras nuestro corazón para estar atentos a tu palabra, y te pido, mi amado Dios, que sea tu Espíritu Santo derramado en cada corazón, que trabajes en nuestras vidas y que también me des gracia a mí para poder compartir tu palabra, Señor. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, y que tu Espíritu Santo podamos percibir su presencia, Señor, en medio de nuestros hogares y en nuestros corazones. Padre, ponemos este tiempo en tus manos y te damos toda gloria en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Mi hermano, abra su Biblia en Jeremías capítulo 9, versículo 23. Vamos a darle lectura. Jeremías 9, 23. Espero que tenga su Biblia abierta ahí en su casa, su cuaderno listo. De todas maneras, en pantalla van a estar apareciendo los versículos bíblicos que vamos a estar tocando, para que también usted los pueda ver a través de la pantalla, el proyector que tengo aquí a mi mano izquierda, y pueda seguirnos en la lectura. ¿Sale? Jeremías 9:23. Dice la Escritura en Jeremías 9:23: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Y luego dice algo que usted tiene que subrayar en su Biblia, y dice: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El conocimiento de Dios para el equilibrio, mi hermano. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué tan importante consideramos el verdadero conocimiento de Dios en nuestras vidas? ¿Qué tan importante considera usted el conocimiento de Dios para su vida? Porque vivir vidas equilibradas en la perfecta palabra de Dios va a depender completamente del conocimiento real que tengamos de Dios. Y cuando digo conocimiento real, estoy hablando de un conocimiento que aprendemos de la palabra de Dios, que viene por la enseñanza del Espíritu de Dios, pero que también lo hacemos vida en nosotros, es decir, que lo comenzamos a aplicar, porque pues de nada serviría un conocimiento que no aplicamos. Pero para poder vivir vidas equilibradas en la perfecta palabra de Dios, tenemos que conocer a Dios. Hay muchas personas que dicen creer y conocer a Dios, pero al mismo tiempo muchos de esos que dicen creer y conocer a Dios reflejan una total ignorancia del Dios vivo y verdadero. Una ignorancia que no los lleva a vivir de una manera agradable delante de Dios. Y déjeme comentarle algo, mi hermano, una verdad que usted debe de entender y que usted debe de apreciar. Y esta verdad es que cada persona de este mundo es un reflejo de lo que adora y de lo que cree. Y todos, absolutamente todos en este mundo adoramos algo. Y todos creemos en algo. Y es precisamente en aquello que creemos o aquello que adoramos lo que se convierte en nuestro Dios. Son aquellas convicciones que se arraizan en nuestro corazón, las que marcan la manera de pensar, la manera de sentir, las que marcan nuestras emociones y las que finalmente se reflejan a través del comportamiento que tenemos. Dependiendo de las convicciones que usted tenga en su corazón, es la manera en la que usted va a pensar, va a sentir y va a comportarse. Por ejemplo, muchos adoran el dinero, aunque lo niegan. Si usted ve a una persona que adora el dinero y le pregunta, oye, ¿tu adoración es el dinero?, lo va a negar completamente. Pero muchos adoran el dinero aunque lo nieguen. ¿Cómo los identificamos? Por causa de su comportamiento, por causa de su manera de pensar. ¿Cómo es la manera de pensar, el comportamiento de estas personas que adoran el dinero? Pues no hablan de otra cosa, que no sea dinero, por un lado. Por otro lado, son personas que tienden a ser avaras. No quieren dar, no dan, todo lo quieren para sí mismo. Y no solo esto, sino que tienen y no se conforman con lo que tienen, quieren más. ¿Por qué? Porque recordemos que su Dios es el dinero. Y no solo esto, sino que si llegan a dar algo, lo dan siempre con intereses personales, queriendo obtener algún beneficio. Y también una característica de personas de las cuales su Dios es el dinero o son las riquezas dictan su estado de ánimo.
Si tienen, son felices. Si no tienen, están tristes, depresivos, enojados y están incluso amargados. ¿Por qué? Porque no tienen a su Dios, que es el dinero. Algunos otros adoran a personas, aunque también lo niegan. Aunque también niegan que adoran a personas. Y los identificamos por el mismo comportamiento, ya sea hacia con el esposo, hacia con la esposa o hacia con los hijos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado: ay, es que mis hijos son mi adoración? ¿O cuántos padres o madres en este momento dicen: es que mi hijo es mi adoración? Bueno, este tipo de personas que convierten a otras personas en su Dios y los comienzan a adorar, no hablan de otra cosa sino de la persona que adoran. Los creen perfectos y tienen sentimientos como decir: si me hace falta fulanito de tal, me muero. Yo no sé qué haría sin mi hijo, yo no sé qué haría sin mi esposo, yo no sé qué haría sin mi esposa. ¿Por qué? Porque su vida depende de aquel a quien adoran. Y en este caso, al adorar al esposo, al adorar a la esposa o al adorar a sus hijos, se convierten en sus Dios y terminan por depender completamente de la vida de ellos. Por otro lado, también el adorar a una persona, y no solamente los esposos, las esposas o los hijos, sino alguna otra persona, en este caso puede ser incluso un pastor o incluso un político o incluso un artista de la farándula. Al adorar a ellos, ponen sus dichos o ponen su comportamiento sobre toda verdad. Hay muchas personas que en lugar de hacer referencia a la palabra de Dios, hacen referencia a los pastores. Es que el pastor fulanito de tal dijo esto. Y no importa si eso se contradice con la palabra del Señor, dependen completamente del dicho del pastor. ¿Por qué? Porque lo ponen sobre toda verdad. Y se convierte en su ídolo, se convierte en su Dios. Incluso están dispuestos a cometer hechos vergonzosos por ellos. Por ejemplo, hay personas de ciertas religiones que comentan: si mi líder o si el líder de mi religión se va al infierno, yo me voy al infierno con él. Y eso es una desgracia, mi hermano. ¿Por qué? Porque al poner al líder o al representante de una religión como Dios, en el lugar de Dios, están despreciando completamente al Dios vivo y verdadero y están exaltando a un hombre que es tan pecador como tú y como yo. Y es una desgracia de poner, incluso depender tu eternidad de un hombre tan pecador como tú y como yo. La Escritura dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Esta frase, poner carne por su brazo, significa depender o poner toda tu confianza en una persona que es igual de carnal o que es carne igualmente que tú. Pero muchos, aunque lo nieguen, adoran a personas y elevan a personas a un nivel de Dios. Y esto no está bien, mi hermano. Algunos otros se adoran a sí mismos, aunque también lo niegan. Ellos mismos dictan lo bueno y lo malo y no aceptan consejo de nadie más. Son ley para sí mismos. Los identificamos porque son narcisistas. ¿Qué quiere decir esto? Que se alaban a sí mismos. Siempre se echan porras y se echan flores a sí mismos. Es que yo soy el mayor ejemplo de testimonio. Es que yo hago todas las cosas bien. Es que yo nunca me equivoco. No reciben consejo y dictan lo que está bien y lo que está mal de acuerdo a sus propios razonamientos. Son egoístas. Todo recae en un beneficio para ellos. Es decir, se están elevando al nivel de Dios. Y aunque lleguen y los exhorten por medio de la palabra del Señor, aunque los exhorten diciéndoles que no está bien el comportamiento que tienen, le desechan completamente a Dios, desechan al Señor Jesucristo y se ponen ellos mismos en primer lugar. Se gobiernan solos y son rebeldes a las leyes de Dios. No se sujetan a las autoridades. No se sujetan a las autoridades terrenales y muchas veces
mucho menos a las autoridades espirituales establecidas por Dios. ¿Por qué? Porque se han elevado a sí mismos, aunque lo nieguen, a un nivel de Dios. Y aún el ateo, mi hermano, aún el ateo es Dios para sí mismo cuando cree en sus propios razonamientos. Cuando se convierte en lo que él cree, en lo que él piensa, en lo que él siente, como la ley máxima que gobierna su vida. Y niegan la existencia de Dios y mantienen una fe en que Dios no existe. Pero lo interesante de todo esto, mi hermano, es que cada persona pasa gran tiempo de su vida y de su esfuerzo en conocer y ganar aquello que consideran de mayor importancia en su vida, o conocer y ganar a lo que ellos consideran que es su Dios. Por ejemplo, aquel que tiene como Dios el dinero, se esfuerza siempre por tener más dinero, por ganar más dinero y por conocer todo lo que se refiera o que tenga relación al dinero. Aquel que a sí mismo se tiene en primer lugar, bueno, entonces esta persona va a buscar agradarse a sí mismo, va a buscar servirse a sí mismo, o si ha puesto en el lugar de Dios a otra persona, va a buscar agradar a la otra persona y servirle a la otra persona. Y pasan gran tiempo de su vida exaltando aquello que adoran y aquello que consideran un Dios. Incluso el ateo pasa gran tiempo de su vida buscando argumentos para pelear contra aquel que niegan que existe. Aunque esto sea ilógico y contradictor, pasan gran tiempo de su vida buscando argumentos para debatir la no existencia de Dios, aunque Dios no exista, aunque afirmen que Dios no existe, pelean contra algo que según ellos no existe. Todas, absolutamente todas las personas, mi hermano, tienen un Dios. Todas. Y como dijimos, podemos identificarlo como aquello que los mueve, aquello que los motiva, aquello que marca su razón de vivir, aquello que los gobierna. Y cada persona es el reflejo de su Dios. Cada persona es el reflejo de su Dios. Por eso dijimos que aunque hay muchas personas que dicen creer en el Dios de la Biblia, muchos de esos que dicen creer en la Biblia reflejan a través de su comportamiento que no es el Dios de la Biblia a quien tienen en su corazón como el verdadero Dios. E ignoran todas las cosas que pertenecen a Dios y viven vidas que se gobiernan según sus razonamientos, según sus propios intereses y no los intereses del Señor. Por eso el Señor Jesucristo habló diciendo en Lucas capítulo 9, en el versículo 23, si alguno quiere ir en pos de mí, es decir, si alguno quiere que yo sea su Dios, que yo sea su maestro, que yo sea su abogado, que yo sea su Señor, entonces tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz cada día y seguirme. ¿Por qué? Porque tiene una persona que quiera tener a Dios en su vida gobernando, o que quiera tener al Dios de la Biblia como su Dios, es una persona que tiene que renunciar a sí mismo para poder adoptar los pensamientos y los sentimientos, la voluntad de nuestro Dios, del Dios de la palabra. Ahora, el que cada persona sea un reflejo de su Dios no significa que no importa quién sea tu Dios, mientras te ayuda a ser mejor persona, porque muchas veces se cree que no importa lo que tú adores, no importa lo que tú creas, no importa lo que gobierne tu vida. Lo importante es que eso que tú crees te ayude a ser mejor persona. No, esto no significa que no importa lo que sea tu Dios, porque aunque una persona pretenda ser moralmente buena, o pretenda tener buenas intenciones o buenos propósitos en su manera de pensar, en su manera de vivir, si no son movidos, si no son motivados, si no son dirigidos y gobernados por el Dios vivo y verdadero de la palabra de Dios, entonces esta persona está destinada a una condenación eterna. Y de antemano en esta vida jamás
podrá alcanzar la plenitud para la cual Dios nos diseñó y la plenitud que Dios quiere producir en cada uno de sus hijos. Te vuelvo a preguntar, ¿qué tan importante es el conocimiento de Dios para mantener una vida equilibrada? ¿Qué tan importante es el conocimiento de Dios en tu vida para mantener una vida equilibrada? Toda persona, mi hermano, es evidenciada de acuerdo a su comportamiento. ¿Cuántos han escuchado el dicho de dime con quién andas y te diré quién eres? Bueno, este es un dicho que tiene cierta sabiduría debido a que comenzamos a adoptar el comportamiento de aquellos con los que nos juntamos o de aquellos a quienes seguimos. Si nosotros seguimos al mundo, vamos a adoptar un comportamiento del mundo. Pero si nosotros seguimos a Dios a través de su palabra, entonces tenemos que adoptar un comportamiento de acuerdo al comportamiento de Dios. Esto significa que es nuestra manera de vivir lo que va a identificar si verdaderamente conocemos a Dios o no. Y también va a identificar qué tanto conocemos de Dios y qué tanto conocemos a Dios. Si es que lo conocemos como una persona que nos presentaron en alguna ocasión, pero que nunca entablamos una relación con ella, sabemos que existe, sabemos que ha hecho milagros en la vida de las personas, sabemos que ha transformado vidas, que ha cambiado la manera de vivir, la condición espiritual de una persona, pero hasta ahí no entablamos nosotros de manera personal una relación con ella o con Dios. O si verdaderamente nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir marca que verdaderamente tenemos una relación con Dios, que estamos unidos a Dios. El apóstol Juan en su primera carta dijo, si decimos que estamos en Cristo, entonces debemos de vivir como Cristo vivió. Es decir, debemos imitar sus pasos, imitar su manera de pensar, imitar su manera de hablar. ¿Por qué? Porque nuestra manera de vivir y de comportarnos evidencia si conocemos a Dios o simplemente de labios decimos que lo conocemos. El Señor Jesucristo habló de esto a los sacerdotes de su tiempo, sacerdotes que eran religiosos, que aunque tenían la palabra de Dios, no tenían un conocimiento verdadero de Dios. Porque como dijimos en un principio, el conocimiento real de Dios es el que se lleva a la práctica, el que se lleva delante de Dios para obedecerle. Y estos sacerdotes y religiosos del tiempo de Jesús decían conocer a Dios y decían que su Padre era Dios, a lo cual Jesucristo les dice en Juan 8:44 que ellos pertenecían a su padre el diablo. Dios no era su padre. Él dijo, ustedes son de su padre el diablo porque los deseos de su padre quieren hacer. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla de mentira, del suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo? Que si ustedes se comportan como el diablo, entonces ustedes tienen como padre al diablo. Porque su comportamiento identifica o marca aquel a quien siguen, aquel en que creen, aquel quien los gobierna. Y hemos hablado, mis hermanos, de mantener un equilibrio en medio de la adversidad. Hemos hablado de aprender a mantener un equilibrio o un perfecto equilibrio en nuestras emociones y cómo debemos actuar ante cada una de ellas, según la perfecta palabra de Dios. Pero estas dos áreas, así como cualquier otra área en nuestra vida, va a depender de cuánto conozcamos a nuestro Dios para poder mantener un perfecto equilibrio y caminar hacia una madurez. No se puede caminar hacia una madurez sin conocer a Dios. No se puede enfrentar la adversidad sin conocer a Dios. No se puede equilibrar nuestras emociones o controlar nuestras emociones sin conocer a Dios. No se puede tener un buen matrimonio sin conocer a Dios. No se puede mantener una buena familia sin conocer a Dios. No se puede llevar un buen trabajo sin conocer a Dios. Porque toda nuestra vida depende del conocimiento real que tengamos de Dios. Esto significa que nuestro comportamiento es completamente dependiente del conocimiento real que tengamos de Dios.
Si yo conozco poco a Dios, yo me voy a comportar poco como Dios quiere que me comporte. Si yo conozco mucho a Dios, entonces yo voy a comportarme buscando siempre vivir como Dios quiere que yo viva. Y es precisamente en este punto en donde podemos comenzar a verdaderamente vivir una vida que le agrade a Dios. Pregúntale al que tienes a un lado, ¿tú quieres agradar a Dios con tu vida? Entonces tienes que conocer a Dios. Dile, necesitamos aprender a conocer a Dios. A conocer al Dios de la Biblia. Y en Jeremías, el capítulo que leímos, el pasaje de Jeremías 9:23, lo voy a leer nuevamente y en la nueva versión internacional se lee de esta manera. Jeremías 9:23. Dice, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso se gloríe de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, dice el Señor, que se gloríe en conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios a través de este pasaje? Lo que nos está diciendo Dios es que lo que más nos debe interesar en la vida no es adquirir inteligencia, no es adquirir sabiduría, tampoco es buscar el ser personas importantes y poderosas dentro de la sociedad, y mucho menos nos debe de importar adquirir riquezas para depender de ellas. No, lo que el Señor nos está diciendo es que lo que más nos debe de importar es conocer y entender quién es Dios. Y conocer a Dios es conocer su voluntad, a fin de que vivamos de acuerdo a ella. Hay muchas personas que al no conocer lo suficiente a Dios, o conocer de una manera muy escasa o muy pobre a Dios, tratan de inculcarle a sus hijos que busquen más la inteligencia, el estudio, una carrera, la riqueza, una posición económica, una posición social, que el conocimiento de Dios. Y déjame decirle, mi hermano, que no está mal que querramos que nuestros hijos estudien, que nuestros hijos tengan una buena economía, no está mal. Pero jamás debe de estar el buscar estas cosas, buscar la economía, la vanidad, la inteligencia, la sabiduría, jamás debe de estar esto por encima del querer conocer a Dios. Una persona que verdaderamente o que tiene un conocimiento claro de quién es el Señor en su vida, su prioridad va a ser que sus hijos y sus familiares y quienes les rodean tengan en primer lugar el conocimiento de Dios que el conocimiento de cualquier otra cosa. Y aquí es donde muchos fallan, porque se enfocan tanto en las cosas naturales que dejan de lado la instrucción del Señor. Y nos comportamos en muchas ocasiones siguiendo la sabiduría de este mundo, tratando de agradar a los hombres más que a Dios. El mundo toma en poco esta instrucción, mi hermano. El mundo no le importa conocer a Dios, le importa poco la instrucción de parte del Señor. ¿Y qué vemos el día de hoy? Un completo caos por la falta del conocimiento de Dios en el mundo. La palabra de Dios nos dice que el no conocer a Dios va a producir destrucción a nivel mundial y a nivel personal. En cualquier nivel de la vida, la falta de conocimiento de Dios produce destrucción. El no tener a Dios en cuenta como el Señor de nuestras vidas va a producir que sea algo o alguien más quien nos gobierne. Si no nos está gobernando Dios, nos está gobernando algo o alguien más, sea nuestros pensamientos, sea el mundo, sea Satanás, sea el pecado. Pero si no te gobierna Dios, alguien más te está gobernando, lo cual seguramente va a consumir nuestras vidas
hasta llevarnos a la vaciedad total. Y no solo esto, si Dios no gobierna nuestras vidas, cualquier otra persona que la gobierne o cualquier otra cosa que gobierne nuestra vida nos va a llevar a la condenación eterna. Abre tu Biblia en el libro de Oseas en el capítulo 4. Oseas capítulo 4. Dice Oseas capítulo 4. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y recordemos que un sacerdote hoy en día ya no es como el del Antiguo Testamento. El ministerio sacerdotal ya quedó invalidado como en el Antiguo Testamento, como por causa del Señor Jesucristo. Después de que murió y resucitó, dice la Escritura que Él se estableció como el sumo sacerdote nuestro para siempre, y a nosotros nos hizo sacerdotes. ¿Qué significa esto? Que ahora podemos de manera personal entrar a la presencia del Señor, confesar nuestros pecados delante de Él y también tener una relación con Él de manera directa. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, te echaré el sacerdocio, y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que el no conocer a Dios nos va a llevar a una completa destrucción. El desechar el conocimiento de Dios al final va a resultar en que Dios nos deseche también a nosotros. ¿Por qué? Porque al no entender quién es Dios, al no entender que Dios es el Señor de toda la creación, comenzamos a ser movidos por nuestros propios impulsos y rechazamos al único que nos puede dar salvación. Y si ya tienen la salvación, estamos estancados en lo que conocimos del Señor y no estamos creciendo en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque la consecuencia natural de no buscar a Dios, mi hermano, es la perdición. Una persona que no busca a Dios es una persona que está perdida. Es una persona que está destinada completamente a la destrucción y a la perdición. El apóstol Pablo también habló acerca de estas cosas en su carta a los hermanos en Roma. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 28. El no buscar a Dios de manera natural va a traer como consecuencia la perdición. Romanos 1:28. Yo lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Y dice la Escritura, ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios. Por eso la pregunta, ¿qué tan importante consideras tú que necesitas conocer a Dios? Ahora, sabiendo de antemano que nuestro Dios o el Dios de la Biblia es un Dios infinito, tenemos que entender que a Dios nunca vamos a terminar de conocerlo. Por lo tanto, no va a llegar un punto en el que digamos, ya conozco a Dios lo suficiente y ya no necesito buscar de Él. No, por el contrario, Dios siempre tiene cosas nuevas que añadir a nuestra vida, cosas nuevas que darnos a conocer para que nosotros podamos crecer cada día más en el conocimiento de Dios y podamos asemejarnos cada día más a su Hijo. Hasta el día en el que el Señor venga, en el cual dice la Escritura que vendrá y la gente estará sin el conocimiento de Dios.
Dice la Escritura que vendrá por segunda vez y cuando venga la gente estará siendo metida en sus ocupaciones, casándose, dando en casamiento, comiendo, bebiendo, y entonces vendrá el Señor Jesucristo y se quedarán sin entrar a su presencia. ¿Por qué? No es que sea malo casarse o comer o beber, pero lo hacían sin tomar en cuenta que tenían que conocer a Dios, sin tomar en cuenta a Dios. No era Dios quien gobernaba sus vidas. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, como consecuencia dicen que Dios los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Dice en el versículo 29, esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticias, corrupción, codicia, maldad. Luego dice, viven llenos de envidia, asesinatos, peleas y fraudes. Siempre están pensando mal de los demás. Son unos chismosos. Hablan mal de los demás. Odian a Dios. Son insolentes, orgullosos, vanidosos, inventan maldades y no obedecen a sus padres. Son insensatos y no cumplen lo que prometen. Son insensibles y no tienen piedad de nadie. Y termina en el versículo 32 diciendo, aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir, no les importa y siguen haciéndolo. Además, afirman que están en lo correcto los que hacen todo esto. ¿Por qué? Por la ignorancia de su corazón. Por la ignorancia de su corazón. También el apóstol Pablo exhortó acerca de esto a los cristianos que estaban en la iglesia de Éfeso. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 4, en el versículo 17. Porque muchos de los cristianos que vivían o que se congregaban en la iglesia de Éfeso, que decían conocer a Dios, no se estaban comportando como es digno del Señor. No se comportaban reflejando un testimonio de acuerdo a lo que Dios demanda de nosotros como cristianos. Y les dijo en Efesios 4:17, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Porque ellos están irremediablemente confundidos. Porque así vive el mundo, mi hermano. Los que no conocen a Dios viven confundidos. Viven llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y como dijo el profeta Isaías, le dicen también a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Y no deben de vivir así. No deben vivir pensando que las cosas malas agradan a Dios. No, por el contrario, usted debe de comportarse como aquellos que ya han recibido el conocimiento de Dios, porque los que no conocen a Dios tienen la mente llena de oscuridad. Es decir, no saben hacia dónde van, no saben cuál es su destino, no saben por dónde caminan y tropiezan constantemente. Vagan, dice la Escritura, vagan lejos de la vida que Dios les ofrece. Dios les ofrece la vida y ellos toman la muerte. Dios les ofrece la bendición a través de la obediencia a su palabra y ellos escogen la maldición a través de la desobediencia. Dice, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. No vivan de esta manera. No vivan endureciendo la mente y el corazón hacia Él. Porque muchas veces, mis hermanos, se acercan personas a hablarnos de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hacemos? Cerramos la mente y el corazón, pensando que ya lo sabemos todo. Pensando que no tienen nada que decirnos. O que estamos tan metidos en nuestra propia mente, en nuestro propio razonamiento, que desechamos completamente el conocimiento de Dios. Han perdido la vergüenza y viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Por lo tanto, mi hermano, no debemos pretender vivir de esta manera.
Debemos de vivir conociendo a Dios. Un pasaje más acerca de esto. Proverbios capítulo 1, versículo 29. Proverbios capítulo 1, versículo 29. Le damos lectura. Yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos y dice: en la versión lenguaje sencillo o traducción lenguaje actual, dice: ustedes no quieren aprender ni obedecer a Dios. No quieren, por un lado, ni aprender de Dios y mucho menos quieren obedecer a Dios. Luego dice: no siguen mis consejos ni aceptan mis enseñanzas. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Por eso, dice el versículo 31, recibirán su merecido. Tendrán problemas de sobra. Sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Acabarán siendo destruidos por su necedad y por su poca atención. ¿Por qué? Porque no quisieron aprender de Dios ni obedecer a Dios. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, tenemos problemas de sobra por causa de no recibir el conocimiento de Dios? ¿Cuántos estamos metidos en problemas? ¿Cuántos hemos salido mal con nuestra esposa, con sus esposos, con los hijos, con las familias, con los vecinos? Porque no obedecemos la palabra de Dios. Porque no conocemos lo que Dios quiere de nosotros y al no conocerlo no obedecemos a Dios. Y no podemos mantener vidas que den testimonio, vidas que impacten o que atraigan a otros hacia el conocimiento de Dios, hacia la vida eterna. ¿Por qué? Porque nosotros mismos tenemos un escaso conocimiento de Dios, de su voluntad, de su palabra. Y no debemos de vivir de esa manera. Es necesario conocer a Dios y conocer su perfecta voluntad para poder vivir vidas equilibradas, para poder vivir vidas maduras. Vidas que agraden a Dios. Vidas que reflejen la santidad que Dios quiere ver en cada uno de sus hijos. Muchas veces está la esposa queriendo que el esposo se convierta, tratando de que el esposo reciba al Señor en su corazón, que sea el Dios de su vida, pero no le da un testimonio que lo lleve a eso. Y tiene años luchando para que su familia se acerque a Dios, pero jamás se va a acercar. ¿Por qué? Porque no vive una vida equilibrada, una vida de santidad, una vida que agrade a Dios, porque aunque tiene conocimiento de la Biblia, no hace vida en él o en ella ese conocimiento. Y es necesario conocer a Dios, tener un conocimiento real, un conocimiento hecho vida en nosotros, para poder vivir vidas que le agraden a Dios. Muchos otros quieren que Dios respalde a sus hechos cuando sus hechos van ajenos a la voluntad de Dios. Muchos otros quieren que Dios afirme su voluntad en ellos, pero no lo obedecen. El apóstol Pablo habló a Tito en su primera carta de aquellos hombres que decían conocer a Dios, pero su comportamiento era completamente contrario a lo que Dios dice. Y en Tito capítulo 1, versículo 15, dice: los que obedecen sinceramente a Cristo, los que obedecen sinceramente a Jesucristo, consideran que todo es bueno. Pero los que no obedecen ni confían en Él, creen que nada es bueno. Solo piensan en lo malo y no les remuerde la conciencia. Luego dice en el versículo 16, dicen que conocen a Dios, pero cuando vemos el mal que hacen, sabemos que eso no es cierto. Son odiosos y son desobedientes, incapaces de hacer algo bueno. Y cuando habla de algo bueno, habla de algo que es conforme a la voluntad de Dios, no conforme a su razonamiento. ¿Por qué? Porque piensan que conocen a Dios, pero su comportamiento es completamente contrario. Lo ves y no conocen a Dios. ¿Cuántas veces, mi hermano, yo me he encontrado con personas que me hacen preguntas si yo me comporto de tal o tal forma
Y yo les digo que no, porque yo creo en Cristo Jesús, porque yo vivo tratando de obedecer al Señor. Y su respuesta es, oye, pero es que fulanito de tal también dice que es cristiano, y si hace esto, si hace el otro, y si vive de esa manera. ¿Qué les contesto? Miran, me da pena decirlo, pero aquel que dice que es cristiano y no se comporta como Cristo, su declaración es una mentira, no es cristiano. ¿Por qué? Porque no vive de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Y la palabra cristiano significa seguidor, imitador de Cristo. Y es lo que vemos hoy en día, mi hermano. Al tener una escasez en el conocimiento de Dios, vemos un completo caos, una completa desesperanza, una completa perdición en el mundo. Tenemos el ejemplo del coronavirus, ¿sí o no? Vemos el coronavirus, o mejor conocido como COVID-19, está provocando una destrucción en el mundo. ¿Cuántas muertes mi hermano y mi hermana ha causado en muchos países? En España, en Italia, en China, ahora en Estados Unidos y aquí mismo en México, ha causado una cantidad impresionante de muertes, pero ni aún así la gente está buscando a Dios. Y ciertamente esta pandemia no es algo que Dios provoque, pero es algo que Dios permite, porque es en la adversidad cuando el hombre muchas veces solamente busca a Dios. Y Dios quiere que el hombre lo busque. Dice la Escritura que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que lo conozcan, porque esa es la vida eterna, que conozcan a Dios. El Señor dijo en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y luego dice en el versículo 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. En ese momento el Señor le hablaba al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba completamente apartado del conocimiento y de la voluntad de Dios. Y les mandó decir a través de Salomón que si se humillaba el pueblo y que si oraban y si lo buscaban y dejaban sus malos caminos y volteaban a verlo a Él, entonces Dios oiría y sanaría y traería perdón de pecados y restauraría la vida. Y luego no solo esto, sino que dice, estoy atento a tu oración, estoy esperando que clames a mí. Pero como dice la Escritura, en el pasaje que leímos de Proverbios, no quisieron aprender, ni quisieron conocer a Dios. Y así se encuentra el mundo el día de hoy. Aún a pesar de la destrucción, aún a pesar del caos, se niegan a conocer y a buscar y a clamar a Dios. Y es necesario el conocimiento de Dios para obtener la vida eterna. Es necesario el conocimiento de Dios para tener una vida espiritualmente madura, para crecer en el Señor, para dar testimonio a nuestros familiares. ¿Quieres que tu esposo se convierta? Tienes que comportarte como el conocimiento de Dios te demanda. ¿Quieres que tu esposa se sujete a tu instrucción, a ti como cabeza, y que también se convierta al Señor? ¿Quieres que tus hijos sean hijos que se conviertan al Señor? Tienes que obedecer a Dios, tienes que conocer a Dios y tienes que obedecer a Dios. Abre tu Biblia en Colosenses capítulo 1. El apóstol Pablo también habló acerca de esto, de la importancia del conocimiento de Dios, de la importancia del conocimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual, decía el apóstol Pablo, nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes. Y de pedir, dice el apóstol Pablo, a través de su oración, pedía que los colosenses sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es lo que debía de producir el ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en la sabiduría y en la inteligencia espiritual que la palabra de Dios nos ofrece?
¿Qué es lo que debía producir? Para que anden, dice en el versículo 10, como es digno del Señor. ¿Cuántos quieren vivir como es digno del Señor? Necesita ser lleno del conocimiento de la voluntad y de la sabiduría y la inteligencia espiritual que la palabra de Dios nos ofrece, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y después dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más conoces a Dios, más creces en el conocimiento. Y lo conoces más y eso te lleva a querer conocerlo todavía más para llevar fruto en toda buena obra y para agradarle en todas las cosas que el Señor demanda de nosotros. Por lo tanto, mi hermano, va a depender de qué tanto conoces tú a Dios para que tú puedas vivir una vida equilibrada, una vida cristiana, una vida madura. Recordemos que equilibrio, algunos sinónimos de equilibrio son firmeza, templanza, cordura, sabiduría, prudencia, pero sobre todo madurez. Una persona que vive una vida equilibrada es una persona que vive una vida madura. Es una persona que vive una vida de firmeza en sus convicciones. No está fluctuando, no cree hoy, mañana ya no. No confía hoy y mañana ya no. No pasa una prueba hoy y mañana ya no. No ama hoy y mañana ya deja de amar. No, una persona equilibrada, una persona madura es una persona que se mantiene firme en su manera de vivir, en su manera de pensar, en sus convicciones, en lo que cree. Mantiene su fe aún a pesar de las circunstancias. Esa fe que nos va a llevar a permanecer inamovibles en las adversidades, en las emociones, en los problemas familiares e incluso aún en la abundancia, al no permitir que nos olvidemos de Dios. Ser una persona equilibrada, una persona madura implica mantener un dominio propio en medio de la dificultad. No tiene impulsos emocionales. Actúa con sabiduría y prudencia. Y entre más conozcamos a Dios, más firmes vamos a estar. Entre más conozcamos a Dios, vamos a tener un mayor dominio propio. Entre más conozcamos a Dios, vamos a poder reflejar una mayor sabiduría, una mayor prudencia en nuestras vidas. Y entre más conozcamos a Dios, tendremos un mayor crecimiento espiritual y por consecuencia una mayor madurez. Es impresionante que haya matrimonios que tienen años en el Señor, 10, 15, 20 años en el Señor y sigan comportándose como recién casados, con una inmadurez tal que por cualquier detalle lo hacen grande y se ahogan en un vaso con agua y hacen pleito de todo. Le salió salada la comida a la esposa y sigue renegando de que le salió salada la comida. No puede ser eso, mi hermano. Debes de ir a un crecimiento espiritual. Probablemente, si no estás creciendo en tu madurez, si no estás teniendo un crecimiento espiritual, es porque no estás conociendo a Dios. Estás escuchando predicaciones, estás leyendo la Biblia, pero no estás conociendo a Dios. Porque el conocer a Dios no solamente depende de asistir a una iglesia, de escuchar una enseñanza o de leer un pasaje bíblico todos los días. El crecimiento espiritual y el conocimiento de Dios depende principalmente de acudir a Dios en oración, humillado y permitir que Dios sea quien trate con mi vida y estar dispuesto a obedecerle en todo, aun a pesar de lo que yo creo, aun a pesar de lo que yo siento, aun a pesar de lo que yo pienso. Es indispensable, repito, aprender a conocer a Dios cada vez más para poder vivir una vida que verdaderamente agrade a Dios. Indispensable. Indispensable. Y toda vida, y todo hombre o toda vida en esta tierra, sin importar lo que quiera creer, fue creado para Dios y es solamente en Dios que el hombre puede vivir plenamente y alcanzar la vida eterna. No hay otro modo,
No hay otra forma. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Quieres andar en la verdad? Tienes que andar en el Señor Jesucristo. ¿Quieres andar en la vida? Tienes que andar en el Señor Jesucristo. ¿Quieres andar en el camino? Tienes que andar en el Señor Jesucristo. No puedes pretender que a través del conocimiento natural de este mundo tú vas a poder tener un crecimiento espiritual. Un claro ejemplo lo tenemos en muchos de los teólogos que se han levantado a través del tiempo y que existen hoy en día. Muchos de los teólogos que estudian la palabra del Señor no tienen un conocimiento claro de lo que es, de quién es Cristo Jesús. Y no solo eso, sino que no se comportan de la misma manera en la que el Señor Jesucristo se comportó. Siguen humillando a la esposa de una manera en la que el Señor Jesucristo jamás lo haría. Sino por el contrario, es el Señor Jesucristo quien elevó el valor de la mujer a como Él lo diseñó. Porque muchos, al no conocer o tener un conocimiento verdadero de Jesús, lo que produce es que sientan que tienen mayor valor que su esposa. O si la esposa gana más que el esposo, tienden a pensar que tienen mayores derechos que el esposo. Y todo eso refleja una ignorancia del verdadero Dios, del Dios de la Biblia. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que entender que el conocimiento de Dios verdadero, el conocimiento de la palabra de Dios, nos debe de llevar a un crecimiento espiritual, a un cambio, a una transformación. No nos debe de dejar como estamos, sino que nos debe de llevar a crecer, a cambiar, a quitar aquello que desagrada a Dios, pero también a añadir aquellas cosas que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Aquellas cosas de las cuales Jesucristo nos dio ejemplo, para que lo imitemos, para que sigamos sus pisadas, mi hermano. Y hay muchas cosas que tenemos que conocer de Dios. En la actualidad, vemos una gran cantidad o una cantidad impresionante de dioses en el mundo. Hay muchos dioses de muchas religiones, de muchas creencias, pero quiero enfocarme en el cristianismo. Tan solo dentro del cristianismo a nivel mundial, mi hermano, que son aproximadamente 2.300 millones de supuestos creyentes. Es decir, que aproximadamente un 30% de la población mundial, o una tercera parte de la población mundial, se dice ser cristiano. Tan solo dentro de este cristianismo, a nivel mundial, tan solo en esto existen poco más de 30,000 denominaciones. Imagínense. 30,000 denominaciones cristianas, las cuales pareciera que cada denominación tiene un Dios diferente. Un Dios tan distinto que produce que cada denominación, aunque se digan creer en un mismo Cristo, pareciera que manifiesta un Dios diferente. Aun cuando se supone que caminamos bajo la misma línea o base de pensamiento. ¿Por qué es esto, mi hermano? Porque muchos de los que se dicen cristianos, muchos de los que se dicen creer en Dios, han dejado de lado la palabra. Y ya vimos en las enseñanzas pasadas lo indispensable que es la palabra de Dios para poder mantener una vida equilibrada. Y lo indispensable que es tener la palabra de Dios como nuestra única, suficiente, la palabra como una suficiente regla de fe y de conducta en nuestras vidas. Una persona que no tiene la palabra de Dios como su única regla de fe y suficiente para conducirse, para dirigir sus pasos, es una palabra que va a ser de su cristianismo su propio Dios. ¿Qué es lo que ha pasado con las 30,000 denominaciones o más de 30,000 denominaciones cristianas de los que se dicen seguir a Cristo Jesús? Todo esto ha producido que la vida se torne en la centralización del hombre. ¿Qué significa esto? Que ya no es Dios el más importante en la vida del hombre, sino que ahora es el mismo hombre quien está en el centro.
Y es Dios quien se convierte en un siervo de los hombres, porque amoldan a Dios a la imagen y semejanza del hombre y no conforme al diseño original del Creador. ¿Por qué? Porque Dios fue quien creó al hombre a su imagen y semejanza. Y ahora, a través de haber desechado el conocimiento de Dios, de haber desechado la palabra de Dios, produce que el hombre se ponga en el centro y haga un Dios conforme a su propia imagen y conforme a su semejanza. De modo que sus comportamientos dejan de ser conforme a la palabra. Y comienzan a crearse denominaciones que, aunque digan creer en Dios, su comportamiento es completamente contrario a lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Todo esto, mi hermano, nos debe llevar a esforzarnos por conocer al Dios vivo y verdadero. Al conocer a Dios que nos muestran las Sagradas Escrituras, no al Dios que creemos que es. Si tú tienes un comportamiento, debes de ponerlo en la lupa de la palabra de Dios. No debes de pensar que porque es razonable, entonces ya es correcto. Estás cayendo en el engaño y estás cayendo en el error. Si estás tomando una decisión en tu familia, debes de acudir a la sabiduría que la palabra de Dios nos ofrece. Esfuérzate por leer la palabra, esfuérzate por conocer a Dios, no al Dios que tú crees. Hace como 2 o 3 días, fui a visitar a una persona por motivos de trabajo, y la persona profesaba o declaraba una fe en Cristo Jesús, una fe en Dios. Y decía, no, es que yo confío en Dios, yo confío mucho en Dios, Dios nunca me ha dejado. Es una persona ya grande y es una persona de aproximadamente 75 años. Y decía, es que Dios nunca me ha dejado. Si yo te contara todas las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho. Y la escuchaba y me gozaba porque veía la bondad de Dios, aún a pesar de que esta señora vivía en una incompleta ignorancia de quién es el Dios de la Biblia. Y ahorita les voy a decir por qué. Esta persona profesaba una fe en Dios. Y yo le hice una pregunta, le dije, señora, ¿usted lee la Biblia? No, no la leo. ¿Sí tiene Biblia? Sí tengo Biblia, pero no la lee. No, la verdad no la leo. Lo primero que le aconsejé es, señora, lea su Biblia. Lea su Biblia. ¿Por qué? Porque al no leer la Biblia corremos el riesgo de hacernos un Dios a nuestra semejanza, a nuestro razonamiento, a nuestros pensamientos. Por eso debemos esforzarnos y no conformarnos a la sabiduría que creemos tener. Es que yo creo que no está mal, es que es una buena intención. No, mi hermano, no te conformes a eso. Esfuérzate por conocer al Dios de la palabra, a fin de que reflejes una perfecta sincronía entre el Dios al cual dices adorar y el comportamiento que reflejas. Si no, lo único que vas a hacer es perjudicar el testimonio cristiano, como lo han hecho muchos el día de hoy, que dicen creer en Cristo, pero van en contra del comportamiento que Dios demanda, lo cual produce personas que dejen de creer en Dios. E incluso otras personas que piensan que pueden hacerse un Dios diferente al de la Biblia y rechazan la palabra de Dios. En la medida, mis hermanos, que conozcamos a Dios, es en la medida que nos vamos a esforzar por pensar y actuar de la manera que Dios demanda de nosotros. Una persona que no conoce a Dios es una persona que no le importa cómo es su comportamiento. Le importa tener una vida moralmente buena, pero no le importa tener y hacer y poner por obra la voluntad de Dios. Una persona que no conoce a Dios es una persona que no le importa actuar y dar un testimonio que agrada a Dios. Por eso vemos muchas personas viviendo la vida que quieren, porque ignoran completamente a Dios. Y su desinterés por conocer a Dios es perfectamente dado a conocer a través de sus vidas. Yo puedo ver cuando una persona quiere conocer a Dios o no. Una persona que quiere conocer a Dios no se conforma con lo que tiene. Va y busca constantemente en la palabra de Dios.
Lo tiene en primer lugar y su comportamiento, sus decisiones dependen de la palabra, dependen de lo que Dios le habla, de lo que Dios le dice. Pasa constante tiempo en oración de calidad con Dios. Y no se conforma a una vida religiosa. Hay muchas cosas que tenemos que conocer de Dios. Pero lo principal es que entendamos que el conocer a Dios debe de ser lo más importante en nuestras vidas. Debe de ser lo más importante en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, de hablar, de hacer. Regresa para terminar al pasaje con el cual iniciamos. Jeremías 9:23. Jeremías 9:23. Pero esta vez lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo. Dice, que nadie se sienta orgulloso, ni el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso de mí y de que me obedece. Eso es conocerme. Pues yo actúo en la tierra con amor y amo la justicia y la rectitud. Si alguien se quiere sentir orgulloso, es de mí y de obedecerme. Porque el conocer a Dios depende de qué tanto le obedezcas y depende de qué tanto le conozcas. Conocer a Dios de una manera verdadera, de una manera real, es vivir conforme al primer mandamiento que Dios estableció en su palabra. Y amarás a Dios con todo tu corazón, y con toda tu mente, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Vivir conociendo a Dios es vivir obedeciéndole al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. No busques, mi hermano, no tengas en primer lugar o como de mayor importancia la inteligencia, el conocimiento, la sabiduría, el querer tener una posición social, el querer tener poder, sentir que otros te obedecen a ti. No tengas como primer lugar el querer obtener riquezas o querer tener una buena posición económica. No, mi hermano, lo más importante, dice la Escritura, que es conocer a Dios, entender a Dios, saber cómo Dios actúa, saber lo que Dios quiere de mi vida, lo que Dios quiere de este mundo, para que puedas vivir obedeciéndole, para que puedas encontrar sentido en tu manera de vivir, en tu manera de pensar, en tu manera de actuar, para que puedas tener un crecimiento de acuerdo al crecimiento que Dios quiere darte. Porque verdaderamente Dios quiere perfeccionar su obra en nosotros, pero Dios quiere que para que eso suceda seamos llenos del conocimiento de Dios, del conocimiento de su voluntad. Y eso no lo vamos a lograr si somos personas que nos conformamos, mi hermano, a lo que recibamos cada domingo en la enseñanza o cada día entre semana, o que nos conformamos a leer un pasaje de la Escritura diario. No, mi hermano, necesitamos esforzarnos más. Necesitamos entregarnos más. La gente se entrega, busca, se desvive, pasa años por obtener una posición social. La gente pasa años por obtener una pareja, por obtener algo que le agrada. Y así refleja lo importante que eso es en sus vidas. Del mismo modo, nosotros necesitamos reflejar lo importante que es Dios para nuestras vidas. Y eso lo vamos a hacer en la medida que nos esforcemos por conocerle, por entenderlo. Yo te invito en esta tarde, mi hermano y mi hermana, tú que estás escuchando esta enseñanza, que no te conformes a lo que conoces de Dios hoy. No, busca más de Dios. Porque tu vida refleja el conocimiento que tienes de Dios. Y tu vida refleja
la importancia que tú le estás dando a Dios en tu manera de hablar, de pensar, de sentir, de vivir, en la manera de conducirte. Puedes decir que Dios es tu Señor, pero si tienes orgullo en tu corazón, eso refleja que Dios no gobierna tu vida. El Señor lo dijo en Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Yo te invito en esta tarde a que medites en tu corazón, a que examines tu vida. ¿Qué tanto conoces a Dios? No cometas el error de pensar de que solamente aquellos que son pastores o que son maestros o que están al frente de alguna congregación tienen la responsabilidad de estudiar más y de conocer a Dios. No. Cada uno de nosotros que nos decimos creyentes, si tú te dices creer en Cristo, tú tienes que conocer a Dios. Tú tienes que alimentarte de la palabra de Dios. Tú tienes que pasar tiempo de calidad en oración con Dios. Tú tienes que esforzarte por dejar aquellas cosas que tú sabes y que tu conciencia y el Espíritu de Dios que mora dentro de ti te da testimonio que no le agradan a Dios. Tienes que dejarlas y tienes que comenzar a procurar, como dijo el apóstol Pedro, añadir a aquella fe que dices tener virtud. Y virtud, conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad paciencia, a la paciencia afecto fraternal, amor y todas estas cosas que agradan a Dios y que no nos van a dejar estar de ociosos en nuestra vida cristiana, sino que nos van a llevar a dar fruto agradable delante del Señor. ¿Qué tan importante es Dios en tu vida? De acuerdo a lo importante que sea Dios en tu vida, es lo importante que te vas a esforzar por conocerlo. Y al final de todo esto, eso se va reflejado en tu manera de vivir. Yo te invito, mi hermano, a que medites en esto, que medites en qué tanto conoces tú a Dios y qué tan importante es para ti el conocerlo. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y levantemos una oración al Señor. Señor Todopoderoso, nosotros queremos reconocer nuestra condición delante de ti, Señor. Examíname, oh Dios. Conoce mi corazón, conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad, dámelo a conocer y ayúdame a vivir y andar por el camino correcto. Por el camino que te agrada a ti, por tu verdad, Señor. Ayúdanos, oh Dios, queremos conocerte más. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos comportamos como si no te conociéramos, como si fuéramos personas que nunca hubiéramos reconocido o recibido el conocimiento de tu verdad. Andamos con el entendimiento entenebrecido, ajenos de lo que tú quieres, de tu voluntad en nosotros. Perdónanos, Señor, porque no nos esforzamos lo suficiente. Muchas veces nos esforzamos más por obtener una buena economía que por conocerte a ti. Cuando tú nos has dicho que todo hombre es como la hierba y toda gloria de hombre como la flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Pero tu palabra, Señor, tu palabra permanece para siempre. Y el que hace y el que vive conforme a tu voluntad, conociéndote cada día más, llenándose de ti, dice la Escritura que permanece para siempre. Y en esta vida es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Está siempre frondoso, firme. Y siempre da fruto. Siempre vive transformando su manera de pensar. Y por consecuencia se transforma su manera de vivir. Así queremos ser nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu corazón, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Queremos conocerte, precioso Dios. Queremos ser como Job, Padre mío, que pensó que te conocía, pensó que había alcanzado a conocerte, Señor, pero
al terminar ese tiempo de prueba, de tribulación, reconoció que solamente te había oído, pero que ahora, gracias a lo que pasó, podía experimentar un conocimiento más profundo de ti, Señor. Y es lo que queremos nosotros experimentar también, que cada circunstancia nos lleve a conocerte más, Señor. A no confiar en hombres, a no confiar aún en nosotros mismos, sino acudir a tu perfecta palabra, infalible e inerrante, perfecta, que nos alienta, que nos da consuelo, que nos dice la manera en la cual debemos de andar, que como un espejo nos dice si tenemos orgullo, si tenemos soberbia, si actuamos en vanidad, si actuamos en ira, en contiendas, en egoísmos, en chismes, si somos insensibles, si no estamos actuando conforme al amor que tú quieres ver en nosotros, si somos injustos, si somos corruptos. Queremos que tu palabra nos diga, Señor, así como un espejo nos refleja, Señor, y nos hace ver nuestras imperfecciones, que así también tu palabra nos haga ver el pecado que hay en nuestra vida y que no queremos soltar, que nos haga ver aquellas cosas que no te agradan y que no hemos querido dejar. Padre, queremos conocerte más, Señor, ayúdanos. Y como el apóstol Pablo oraba, también en esta tarde yo oro, mi amado Dios, en que cada persona que nos está escuchando, que el deseo de nuestro corazón, y yo sé que es el tuyo, mi amado Dios, que sea lleno del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual, a fin de que vivamos llevando fruto en toda buena obra, agradándote en todo, Señor, y creciendo en el conocimiento de tu nombre, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús queremos conocerte más. No queremos ser simplemente moralistas, no queremos centrar la vida en nosotros, sino queremos vivir vidas que se centran completamente en ti, Señor, porque tú eres el centro de nuestras vidas, el centro de toda la creación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos y te adoramos. Amén. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo. Mis hermanos, pues, gracias a Dios, no se quede con esto, simplemente escudriñe más la palabra, busque el obedecer a Dios, busque el conocer más a Dios. Entre más le conozca, más crecimiento va a tener, más la gente va a notar que usted se parece al Señor Jesucristo. Lo invitamos a que no deseche esta palabra, no la vea como palabra religiosa o como palabra de cada domingo, véala como un mensaje que Dios quiere hablar a sus vidas. Porque no adoramos a un Dios que se quedó muerto, adoramos a un Dios que resucitó y que quiere llevarnos al conocimiento de su voluntad, al conocimiento de su gloria. ¿Sale? Los invitamos, mis hermanos, para que continúen las transmisiones en vivo a través de la página de Facebook. El miércoles, les recordamos, tenemos la transmisión a las 7 de la noche, el estudio de la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Roma, y también el próximo domingo continuaremos con la segunda parte de este tema, el conocimiento de Dios para el equilibrio de la vida cristiana. Así que conéctese, las enseñanzas quedan grabadas también en las páginas de Facebook. Si quiere, puede volverlas a escuchar, compártala con otros, pero sobre todo, mi hermano y mi hermana, busque a Dios de todo su corazón, de toda su mente, de toda su alma y de todas sus fuerzas, para que pueda reflejar que verdaderamente tiene a Dios en primer lugar. Que Dios le bendiga, le mandamos un fuerte abrazo, es un gusto, aunque estamos ausentes en cuerpo, estamos presentes en espíritu, y es un gusto poder juntarnos para adorar al Señor y aprender más de su palabra. Que Dios le bendiga, mi hermano y mi hermana.